Bueno, primero muchas gracias por la presentación, estimado Giovanni. Agradecer siempre, ¿no? Por la oportunidad que se nos presenta para poder eh, brindar, ¿no? Lo que nos va a servir en el proceso de desempeño como profesionales en salud. Entonces, a mí me tocó dar la parte de fisiología respiratoria, pues esto prácticamente como una introducción a lo que se viene en la siguiente charla, que es ya una interpretación en este caso, de espirometría. Entonces, ahora queremos entender nosotros, pues, cómo se produce, en este caso, el famoso mecánica ventilatoria, o sea, el intercambio gaseoso, el transporte de estos gases en el cuerpo, su utilización, etcétera. Todos esos fenómenos vamos a poder ahora resumirlo, porque pues sería dar todo un mes entero, ¿no? Para poder esto perfeccionarlo. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que podamos ver. Giovanni, por favor, me confirma si ya se ve. Sí, doctor, se observa y el audio también. Ya, gracias. Bueno, como verán ustedes, mira, fíjense, sabemos que el aparato respiratorio, pues cumple la función de, en este caso, intercambiar los gases, ¿no? En este caso, oxígeno, por el dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo procede ese mecanismo? Entonces, vamos a empezar indicando de que la función principal de los pulmones es proporcionar oxígeno hacia los tejidos y retirar el dióxido de carbono de esos tejidos. Pero esto, ¿cómo lo sucede? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo realiza? Es a través de estos mecanismos que están acá mencionados. Primero, ventilación pulmonar, que sería prácticamente la mecánica ventilatoria. Segundo, la difusión de oxígeno y el dióxido de carbono entre alvéolos y la sangre. Transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales hacia y desde los tejidos corporales. Y por último, la regulación de la ventilación. Prácticamente sobre estos cuatro aspectos importantes, cumple la función de proporcionar oxígeno hacia los tejidos y retirar el dióxido de carbono, los pulmones. Entonces vamos a ir paso por paso. Primero con lo que es la ventilación pulmonar o mecánica ventilatoria. ¿Cómo se produce este mecanismo? Ustedes saben muy bien que el ciclo respiratorio tiene dos partes, uno que es la inspiración y otro que es la expiración. En la parte de inspiración sabemos nosotros que es la fase muy importante o más importante para la mecánica ventilatoria, o que los oxígeno pueda introducirse y pueda producirse en un intercambio con el dióxido de carbono. Entonces, la fase inspiratoria, al ser tan importante o el principal mecanismo del ciclo respiratorio, pues tiene que estar sujeto a dos mecanismos fisiológicos. En este caso vamos a hablar principalmente del músculo diafragma y de la caja torácica como tal. ¿Qué es lo que pasa en la fase inspiratoria? En la fase inspiratoria, pues se produce la contracción del músculo diafragma, que sabemos que está inervado por el nervio frénico, y esto va a ocasionar que se pueda contraerse poco a poco. No es de golpe, como muchos pensaríamos, ¿no ve? Uno se contrae de golpe y pues no. ¿Se dan cuenta ustedes? Cuando uno inhala el aire espontáneamente, de manera normal, o podemos decir cuando está sentado tranquilamente, uno inhala, es poco, suave, ligeramente, quizás lento, podemos decir, pero poco a poco aumenta la intensidad. Eso significa que el diafragma también se contrae de un pequeño espacio, o sea, de una pequeña área, luego en toda lo que es el músculo diafragma. Y eso llamamos, por ejemplo, la rampa inspiratoria. Es el principal mecanismo que se produce, por ejemplo, regulación nerviosa. Entonces, al contraerse el músculo diafragma, ¿qué es lo que ocasiona? A que el tórax, por ejemplo, pueda, en este caso, expandirse. A que como el diafragma es una cúpula hacia arriba, al contraerse es como que ya no se vuelve cúpula, sino que es recta.
al ser recta, da más espacio a la cavidad intratorácica, por lo tanto, más espacio a los pulmones para que estos pulmones puedan expandirse. Entonces, el mecanismo de la inspiración está dado principalmente por la contracción del músculo diafragma. Si hubiera alguna complicación o patología que interfiera en la inervación del músculo, pues podría producirse en este caso la deficiencia o una dificultad en el proceso inspiratorio. ¿Me entienden? A este mecanismo que es principal, más importante, le sigue lo que es las características, en este caso, de la caja torácica. En este caso, se va a producir, en este caso, la elevación de la caja torácica. Si ustedes se fijan, en la fase inspiratoria, fíjense, las costillas se horizontalizan. Es como si aumentan el diámetro anteroposterior, aumenta el espacio en este diámetro o en este caso la medida superior-inferior, o sea, hay más espacio. ¿Qué músculos ocasionan a que el caja torácica pueda horizontalizarse las costillas o pueda aumentar en el diámetro anteroposterior o posterior anterior? En este caso son los músculos intercostales externos. Esos son los principales músculos que van a permitir que las costillas se horizontalicen y por lo tanto se produzca la elevación de la caja torácica y se amplíe lo que es el diámetro anteroposterior. Y así también va a tener el pulmón mayor espacio para poder, en este caso, expandirse ¿no? Cuando se llenan de aire. Muy bien. Entonces, ahí tenemos en este caso dos músculos importantes, ¿no? Diafragma y los músculos intercostales externos. Pero puede esto estar coadyuvado o ayudado por otros músculos, ¿no? Como su músculo esternocleidomastoideo, los serratos anteriores y los escalenos. Estos probablemente participan, pero mínimamente. En caso de patología, sí van a participar quizás con mayor intensidad. O en algún caso, por ejemplo, si le decimos que al paciente inhale o meta aire completamente hasta donde pueda. En ese caso estoy forzando de lo que era normal, las presiones que más adelante vamos a comentar. Pues alguien tiene que ayudar mucho más, ¿verdad? Entonces no solamente no será suficiente la contracción del músculo diafragma y de los músculos intercostales externos, sino que estos músculos otros secundarios que se llaman esternocleidomastoideos, serratos, escalones que hemos mencionado, van a actuar de mayor intensidad. Muy bien. Entonces, mira, fíjense, para la fase inspiratoria, pues participan el músculo, diafragma y la caja torácica. Pero la caja torácica no por sí solo hace, sino que gracias a la contracción también de los músculos que hemos mencionado. ¿Y qué es lo que pasa luego en la fase expiratoria? En la fase expiratoria, principalmente, lo que va a suceder es que, como en este caso, se produce la contracción del diafragma en la inspiración, esto se relaja, el músculo diafragma se relaja y por lo tanto, pues en este caso retrocede donde estaba en su posición anatómica normal, o sea, se vuelve otra vez una cúpula y por lo tanto acorta el espacio o los diámetros que habíamos mencionado. Y al mismo tiempo también se relajan los músculos intercostales externos, también ya se vuelven más oblicuos, por ejemplo, las costillas. Y de esa forma retrocede de lo que se había expandido hacia su origen natural o anatómicamente, y también lo que es el parénquima pulmonar o las estructuras pulmonares retroceden. A eso llamamos nosotros, como fisiológicamente o en lenguaje técnico, retroceso elástico de la caja torácica y del parénquima pulmonar. Eso es algo normal. Entonces, podríamos decir que, digamos, al llenar los pulmones de aire, es como que expandimos, ¿verdad? Pero si dejo de llenarlo y boto eso, pues se desinfla más o menos naturalmente. Entonces, la fase expiratoria es prácticamente quizás no tan controlada por algunos otros estructuras anatómicas. Pero si yo le forzara, por ejemplo, la expiración forzada, le diga al paciente que bote todo lo que es el aire. Ahí sí también participan varios músculos que van a permitir, en este caso, botar todo el volumen de aire que un paciente ha inhalado. Pero ahí, por ejemplo, hablamos rectos, en este caso, músculos abdominales, etcétera, ¿no? Es lo que más se manifiesta y ustedes pueden hacer espontáneamente una práctica
¿no? A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú botas aire, estoy seguro que si se palpan el abdomen, los músculos abdominales se contraen. Pero si no botan todo el aire y están respirando espontáneamente o de manera normal o fisiológica, si se puede llamar así, ni siquiera se van a contraer los músculos mucho, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, a estos músculos, que es los músculos abdominales, eh, rectos del abdomen, intercostales internos, por ejemplo, son considerados como músculos de la fase expiratoria. Entonces, como primer paso para cumplir lo que es el intercambio gaseoso o que el pulmón pueda transportar oxígeno y entregar hacia los tejidos y sacar lo que es desecho, es esta mecánica ventilatoria. Si en aquí fallara, imagínense, no se va a producir adecuado intercambio gaseoso o la entrega correcta del oxígeno y eliminación del desecho. Entonces, por eso esta parte es vital importancia. Y ustedes, muchos colegas también deben estar acá si vemos pacientes con, no sé, problemas en la caja torácica, podría ser por un accidente fortuito, por ejemplo, donde el paciente viene con una fractura de la costal, pues tiene quizás respiración paradójica, ahí tiene dificultades en todo lo que ahora hemos hablado. Y eso va a dificultar, por ejemplo, en el intercambio en este caso, gaseoso, lo que más adelante vamos a comentar específicamente. Entonces, este primer paso es importante. Ahora, para que pueda funcionar esto y que estos gases se intercambien correctamente o que el pulmón se llene adecuadamente de volumen de aire, etcétera, pues depende de estas presiones. Conocemos nosotros presiones que originan la entrada y la salida de aire de los pulmones. Entonces, en general tenemos tres presiones, lo que es la presión pleural, presión alveolar y la presión transpulmonar. En todo caso, de estas tres presiones, la presión transpulmonar podríamos considerar lo que es la más importante. ¿Por qué? Porque va a permitir que esto evite que se colapsen, en este caso, todo lo que es el pulmón, al mismo tiempo los alvéolos, no se colapsan. Entonces, la presión transpulmonar podríamos decir que es importante en relación a las otras, pero no podemos tampoco decir que las otras son menos importantes, no, también son importantes, solo que la presión transpulmonar, como es la diferencia entre presión alveolar y pulmonar, a pleural es que dice ahí, pues evita que se colapsen, por eso se llama presión de retroceso. Y en este caso, si nosotros sacamos la diferencia con un cálculo, por ejemplo, ¿por qué la diferencia entre presión alveolar y pulmonares? Es simplemente, por ejemplo, la diferencia de presión, en este caso pleural, que es menos 5 centímetros de agua, y la presión alveolar es que de cero, ¿cuánto sería? En este caso va a ser 5 centímetros de agua, ¿vale? Es un signo, pues podemos calcular con uno también. Entonces, pues igual nos va a dar signo menos igual es positivo, ¿verdad? Entonces, más 5 centímetros de agua. Entonces significa que existe una presión positiva, más o menos equilibrada, presión transpulmonar, que va a permitir que no se colapsen los alvéolos, el parénquima pulmonar. Ahora, ¿cuál es la función de la presión alveolar y de la presión pleural? En una respiración normal, cuando un paciente inhala, pues vamos a ver este diagrama, tenemos por este lado, lo que es acá tenemos la presión en centímetros de agua en este diagrama. En la parte superior está cambios de volumen, ¿verdad? Y esto es en el tiempo, en las fases de la respiración, inspiración y expiración. Mira, si nosotros seguimos lo que es la línea roja, que es el volumen de aire que tiene que inhalarse, ¿vale? Está más o menos entre 4 más, ¿no? En este caso vamos a considerar que está casi cero el volumen de aire, ¿vale? Pero sin embargo, cuando una persona inhala aire, inhala, ¿qué pasa? Eso es la fase inspiratoria. Mira, el volumen de aire va a aumentar bastante. ¿Por qué aumenta? En este caso, la presión alveolar tiene que ser lo mismo que la presión barométrica o la presión atmosférica, que es de 0 centímetros de agua. Pero cuando uno está en la fase inspiratoria, mira, esta presión de cero llega a ser más negativo, en este caso menos 1 centímetro de agua, menos 1 centímetro de agua. Entonces, ¿eso qué significa?
ya hay un desequilibrio entre las presiones. ¿Me entienden? Entonces, la presión barométrica o la presión atmosférica es como que nos estuviera aquí encima de nosotros y pues nos quiere aplastar, digamos, ¿verdad? Pero como está la presión, digamos, en condiciones normales, por ejemplo, así, cero, no pasa nada. No, no va a favorecer la entrada ni la salida, no pasa nada. Pero cuando yo baje la presión alveolar en la fase inspiratoria a -1, ¿qué es lo que pasa por, en este caso, movimiento de gases o de iones, etcétera, o cualquier sustancia, por ejemplo? Si yo tengo mayor concentración en este espacio y en este otro menos, entonces aquí era, en la mitad va a ser cero, ¿verdad? En este lado es, porque soy yo positivo, en este lado es negativo, Dios, porque hay menos concentración. Si yo lo bajo a menos negativo, entonces de este lado el aire que estaba con mayor concentración va a querer pasar espontáneamente a ese lado que es de menor concentración. Eso es lo que pasa, esa es la presión alveolar. Cuando está cero, no pasa nada, pero cuando en la fase de inspiración se vuelve menos negativo y el aire, ¡pum!, ingresa para igualar eso y que se vuelva a cero otra vez. Entonces, en ese momento, aprovecha, por ejemplo, los pulmones llenarse de volumen de aire. Esa es la presión alveolar. Imagínense que esta presión alveolar no favorecería, pues igual no se produciría en este caso el transporte de oxígeno ni el desecho de dióxido de carbono. Y en la fase expiratoria, ¿qué es lo que sucede? En este caso, aumenta a +1. Es como decir que es superior a la presión atmosférica. Es superior en la fase expiratoria. Por eso yo puedo botar el aire regularmente o normalmente. Si nos mantenemos a -1, o mantenemos a 0 centímetros, no vamos a poder botar el aire, sino que en la fase expiratoria llega a +1 centímetros de agua. Y gracias a eso nosotros botamos el aire hacia afuera. Es como que es superior a la presión atmosférica que nos rodea. Y entonces, mira, fíjense, la presión alveolar es vital, ¿no? No es que tanto, o sea, no es como al inicio les decía al presentar esta diapositiva. Ahora, ¿quién lo ayuda a que la presión alveolar funcione adecuadamente? Es la presión pleural. Al comienzo de la inspiración, fíjense, la presión pleural es -5 centímetros de agua, o sea, bien negativo. Es como que tirara el parénquima pulmonar hacia afuera, ¿verdad? Que no se colapse más o menos. Lo favorece, digamos. Y en la inspiración normal llega a su vez a -7 centímetros de agua, mucho más negativo. Entonces, de esa forma se produce en este caso la entrada y la salida del aire, ¿vale? Entonces ya sabemos cómo se produce la fase expiratoria, qué músculos participan, ahora cómo juegan las presiones, etcétera. Ahí hablamos, por ejemplo, qué cantidades de volúmenes de aire ingresa hacia los pulmones. Eso se llaman volúmenes y capacidades pulmonares, que esto es vital, por ejemplo, para poder entender lo que es la espirometría o en la interpretación de la espirometría. Ustedes saben muy bien que en esta diagrama, pues podemos encontrar que esto es el volumen pulmonar en mLs. Tenemos desde 1000 hasta 6000 mLs de volumen de aire pulmonar y en este lado es en el tiempo. O sea, ¿qué cantidad de volumen de aire circula en el transcurso del tiempo por nuestros pulmones? Puede ser en la fase inspiratoria y en la fase expiratoria. Eso es lo que significa esto. Y fisiológicamente se encuentran estos volúmenes: volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen expiratorio, volumen residual. Y tenemos luego las capacidades, que en realidad es la suma de estos volúmenes, ¿no? Entonces, fíjense, el volumen corriente es esta, la parte central, donde, todo esto es el volumen corriente, solamente todo esto de acá, lo que vemos aquí, imágenes. Esto significa, esto es, por ejemplo, cuando es en la inspiración, esta expiración, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Es lo normal. Eso se llama volumen corriente. En un hombre, ¿cuánto de volumen corriente? O sea, ¿cuánto de aire ingresa o circula? Es 500 ml. En una mujer, 400 ml.
¿Qué significa volumen de reserva inspiratoria? ¿Cuánto capacidad tiene una persona de meter aire? ¿Hasta dónde tú puedes inhalar el aire? Eso se llama volumen de reserva inspiratoria. Fíjense, habíamos indicado que podía un hombre, por ejemplo, introducir un volumen de aire de 500. Pero cuando yo le diga, haga más, meta aire, todo lo que pueda, pues el paciente o la persona puede introducir a una cantidad de volumen de 3000, fíjense. Por eso esta oscilación yo tengo hasta más arriba, esa curva. Entonces, eso es el volumen inspiratorio. El volumen expiratorio es, en este caso, cuánto podría una persona botar, ¿no? Todo lo que el aire ha inhalado. Expirar, o sea, botar el volumen. Más o menos es, mira, en hombres de 1100, en mujeres 700 ml de volumen de aire, que representaría en este caso esta onda. Y el volumen residual, en este caso, cuánto de aire es la que no se mueve, cuánto de aire es la que no se elimina, es lo que llamamos en este caso, en volúmenes va a ser 1200, en mujeres en 1100, que sería todo lo que no se va a mover, que sería todo esto, ¿no? Todo este espacio que no se mueve. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay un cierto volumen de aire que siempre va a estar en nuestros espacios respiratorios, ¿vale? Pero cierta cantidad de volúmenes se va a ir moviéndose, ¿no? En el volumen corriente de manera normal, luego si queremos forzar, ya sea inspiratoria, expiratoria, que se modifican estos volúmenes de lo normal que conocíamos en el volumen corriente. Eso es, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, la presión en este caso pleural alterada. Imagínense que un problema a nivel de las cavidades pleurales, pues estos volúmenes serán alteradas. Imagínense que un paciente tiene, no sé, fractura a nivel de la pared, en las costillas. También estos volúmenes se alterarán y eso ocasionará que el paciente tenga dificultades respiratorias y por lo tanto, pues eso nos ocasione, ¿no? Una problemas o eventos adversos en los pacientes, ¿verdad? Entonces, estos volúmenes tenemos que conocerlos. Ahora, las capacidades son, digamos, la sumatoria de estos volúmenes, o sea, ¿no? Para poder, en este caso, ver cómo trabaja específicamente, cuánto es la capacidad, como su nombre indica, de los pulmones en hacer el movimiento de estos volúmenes. Entonces tenemos la capacidad inspiratoria, tenemos la capacidad residual pulmonar, capacidad vital y capacidad pulmonar total. Entonces, en este caso, la capacidad vital, por ejemplo, es pues, bien importante para determinar, ¿no? En el análisis de pero en la espirometría. Entonces, tenemos que conocer los valores, tenemos que saber cómo estos se suman, ¿no? De dónde nacen, todos esos detalles. Voy a borrar un segundito estos garrabatos. Entonces, conociendo estos volúmenes y capacidades pulmonares, ¿para qué nos sirve? Pues de alguna manera nos va a ayudar en el diagnóstico de la espiro o en la interpretación de la espirometría. En este caso, fíjense, mira, para poder trabajarla o hacer un diagnóstico por espirometría, si es un patrón obstructivo o no obstructivo, perdón, restrictivo y no obstructivo, entonces ¿qué es lo que tendríamos que ver? Mira, la capacidad vital tendríamos que ver, pero en este caso forzada, ¿no? Y volumen expiratorio forzado en el primer segundo, o sea, estamos en volumen expiratorio, o sea, todo lo que habíamos visto acá. Eso simplemente, eso estamos viendo. Con esos dos parámetros, por ejemplo, nosotros podemos identificar en este caso, alteraciones en la espirometría y determinar si es restrictivo o obstructivo en la espirometría. Esto más adelante van a ustedes analizarlo específicamente con el otro ponente. Luego de que los volúmenes ya conocemos pasa, el oxígeno está, por ejemplo, a nivel de los espacios alveolares, pues ahí tenemos que hablar en este caso sobre la circulación pulmonar.
porque mucho dependerá también, en este caso, este intercambio o transporte de estos gases de la circulación pulmonar. Si en aquí hubiera alguna anomalía o patología que interfiera, pues ya estará alterada también. Por eso, fisiológicamente tenemos dos tipos de circulación a nivel pulmonar. Uno que se llama circulación de bajo flujo y de alta presión, esto significa que ah, de alta presión significa que la sangre que va hacia los pulmones es de la circulación sistémica, de la circulación sistémica. O sea, el ventrículo izquierdo se contrae y te inyecta o expulsa la sangre a todo el organismo, ¿verdad? Es la circulación sistémica. Y eso es a alta presión. Eso es a alta presión, ¿vale? Pero la cantidad que llega hacia los pulmones es poquito. Por eso se llama de bajo flujo. Pero esto es vital importancia porque alguna vez nos preguntamos, ¿no? O se preguntan, ¿no? ¿Cómo ahora en el pulmón, por ejemplo, se produce, en este caso, el aporte de oxígeno, los nutrientes, a todo lo que es el parénquima pulmonar, estructuras anatómicas del aparato respiratorio? ¿Cómo? En este caso, fíjense a la tráquea, árbol bronquial, bronquiolos terminales, tejido de sostén pulmonar. ¿Cómo llega? Es a través de circulación, a través de las arterias bronquiales que lleva en este caso, oxígeno y nutrientes para que estos puedan cumplir su función y luego generar también desechos metabólicos. Porque si no, no, es que su función no es, digamos, también, en este caso, inhalar o hacer intercambio gaseoso o hematosis y luego también al mismo tiempo aportarse oxígeno. No, no es así, sino que recibe un flujo de la circulación sistémica, pero el flujo es bajo, pero de alta presión, porque es de la circulación sistémica. La otra circulación es de alto flujo y de baja presión. ¿Qué significa esto? Que a través de los troncos pulmonares, ¿no? Arterias pulmonares viajan del ventrículo derecho hacia los pulmones. El flujo es alto en ahí, pero la presión es baja. A eso se llama, en este caso, circulación funcional. Entonces, hay nada que ver con lo primero, sino que esto, su principal función es llevar sangre desoxigenada y luego, pues, vuelve a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, sangre oxigenada. Entonces, por eso se llama funcional, circulación funcional, ¿vale? Entonces, estas dos circulaciones es de vital importancia. Para poder transportarse ahora a través de circulaciones, necesitamos saber qué mecanismo utiliza el oxígeno y el dióxido de carbono para poder pasar de un espacio a otro espacio, o sea, del espacio alveolar al espacio, en este caso, hacia capilar pulmonar. En este caso es la difusión, un mecanismo de transporte muy simple que es difusión. En este caso, al ser liposolubles, en este caso el oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, alcohol, etcétera, pasan por esa característica aquí, en este caso de liposolubilidad, de manera, o sea, sencilla o simple por los intersticios de la membrana celular. No necesitan transportadores, proteínas, canales, nada, absolutamente pasan. Es más, el oxígeno podemos decir que es menos liposoluble, pero el dióxido de carbono no, es muy liposoluble, es muy liposoluble. Por eso, aun se transporta, en este caso, es mayor, o sea, se elimina más rápidamente, en este caso, del espacio vascular hacia el espacio alveolar. Por eso se dice 20 veces más, por ejemplo, que el oxígeno. El oxígeno no tanto así. Entonces, pero sin embargo, lo que pasa es que tanto el oxígeno como el dióxido de carbono van a pasar de un espacio a otro espacio, pues por la gradiente de concentración. Si sabemos que en el espacio alveolar va a haber mayor concentración de oxígeno, pues con facilidad va a pasar hacia el espacio capilar, en este caso, con facilidad, porque en el espacio capilar hay menos concentración de oxígeno y por lo tanto, pues difundirá con facilidad. Y así sucesivamente, o sea, viceversa pasará con lo que es el dióxido de carbono. Hay mayor desecho o dióxido de carbono en el espacio vascular y pasará con facilidad hacia el espacio alveolar porque hay menor concentración. Entonces,
Ese es el mecanismo que utilizan. Ahora, este paso de oxígeno de uno a otro lado y del dióxido de carbono depende, en este caso, de la unidad respiratoria y de la membrana respiratoria alveolar, ¿no? La membrana respiratoria alveolar es esta, que está constituida, por ejemplo, primero por la capa de sustancia tensioactiva, luego los neumocitos, estará luego lo que es la membrana basal de los neumocitos, endotelial que llamamos, el intersticio, luego la membrana basal de las células endoteliales capilares, el endotelio capilar. Mira, a su vez luego viene el plasma, luego recién viene lo que es la membrana del glóbulo rojo. ¿Cuántas capas son? Son 8 capas, ¿no ve? En general siempre mencionamos que es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta ahí seis, pero nos olvidamos del plasma, nos olvidamos de la membrana celular del glóbulo rojo, nos olvidamos, pero sin embargo, todo eso podían influir, en este caso, en el paso del movimiento de oxígeno y del dióxido de carbono. Entonces, la membrana respiratoria es vital, es una membrana muy delgada que aproximadamente es de 0,2 micrómetros. Mira, fíjense, y estos, imagínense que aumentara en espesor o grosor, sabemos que eso va a interferir en el paso o la difusión de estos gases. Y esas patologías podrían estar, en este caso, ubicados en el espacio alveolar, a nivel de los neumocitos, en el intersticio o en el otro lado, en el espacio, al lado del capilar pulmonar, ¿no? Muchas patologías que nosotros conocemos, edema pulmonar, fibrosis pulmonar, por ejemplo, tantas cosas que podrían ocasionar neumonía, etcétera. Hasta estar expuesto en la altura, pues podría estar interferida el intercambio, por si acaso, ¿no? De estos gases. Ahora, esto estamos hablando a nivel alveolar, pero sin embargo, otras porciones de la unidad respiratoria también participan en el intercambio, que no será pues en su totalidad, pero sí participan. Sabemos muy bien que la unidad respiratoria está constituida por bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los alveolos y los atrios, ¿no? Entonces, son cuatro estructuras anatómicas que representan las unidades respiratorias, ¿vale? Entonces, mientras estos estén dentro de las características fisiológicas, pues no va a pasar nada. Tranquilamente se producirá la difusión de oxígeno desde el espacio alveolar hacia el capilar pulmonar. Entonces, para que se pueda producirse de un espacio a otro espacio, tenemos que otra vez hablar de las presiones. Aquí vamos a hablar, en este caso, de presiones parciales de oxígeno como de dióxido de carbono. ¿Y esto cuál es la unidad de medida? Es milímetros de mercurio. Entonces, rápidamente veremos que en este espacio alveolar, mira, fíjense, tenemos la presión parcial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio. Y en el lado capilar pulmonar tiene dos extremos, un extremo arterial que viene del tronco arterial o de arterias pulmonares, y este lado va a ser ya el extremo venoso, que van a ser venas pulmonares que van a llevar la sangre rica en oxígeno hacia las aurículas izquierdas. Tiene dos extremos. Entonces, aquí, para que se pueda producir la difusión del oxígeno del espacio alveolar hacia el capilar a través de la membrana respiratoria, es la diferencia de estas presiones. Fíjense en el espacio, en el lado extremo arterial, por ejemplo, la sangre que viene por acá, venosa, es la que estamos hablando ahorita, venosa, la concentración de oxígeno es 40 milímetros de mercurio. La presión parcial de oxígeno es 40. Hay mucha diferencia, más o menos, ¿no ve? Como 64 la diferencia con el del alveolar. Entonces, como hay que mayor concentración, con facilidad difunde hacia el espacio capilar el oxígeno a través de la membrana respiratoria. Y ya al avanzar por este capilar, fíjense, llega a 104 milímetros de mercurio. Como que se ha igualado, ¿verdad? Las presiones. Es lo mismo que en el alveolar que en el extremo venoso del capilar pulmonar. Entonces, fíjense, ahora esto pues no llega al tejido periférico en esta presión parcial en 104 milímetros de mercurio, sino que esto reduce a 95 milímetros de mercurio. ¿Esto por qué sucede? Ay, nosotros tenemos que recordar un poco qué es el flujo de derivación o la mezcla venosa de capilares. Eso significa que hemos visto que hay dos tipos de circulaciones, una que es la circulación nutricia y otra que es la circulación funcional, ¿verdad? O de alto flujo y de baja presión, de bajo flujo y de alta presión, es la que habíamos visto. Si nosotros hemos indicado de que
el pulmón, a través de la circulación sistémica y a través de las arterias bronquiales, recibe sangre rica en oxígeno y nutrientes para que se produzca sus funciones vitales de estas células del aparato respiratorio. Estos generan desechos metabólicos. Esos desechos tendrían que eliminarse. Entonces, este desecho que se elimina, pues se va a sumar a esta circulación, en este caso funcional. Se suma, se mezcla con esa sangre que en este caso del extremo venoso. Y eso es lo que va a disminuir en este caso de 104 milímetros de mercurio a 95 milímetros de mercurio. Así en grandes rasgos, para no estar detallando de dónde viene, etcétera. Entonces, cuando llega hacia la ya está listo, por ejemplo, la sangre rica en oxígeno en el ventrículo izquierdo, es lo que llega y está justo a 95 milímetros de mercurio. Y esto es expulsado otra vez hacia la circulación sistémica. Y la presión parcial de oxígeno viaja por hasta el tejido periférico en una concentración de 95, con una presión, pero una presión de 95 milímetros de mercurio. Y es lo que vemos acá. Esto sería el extremo arterial del capilar, ¿verdad? Sistémico, que está, por ejemplo, aquí, 95 milímetros de mercurio. Pero estas células que están que son los tejidos periféricos, pues están constantemente trabajando, constantemente teniendo el metabolismo celular y pues lo están gastando todo el oxígeno que está ahí. No es que gasta todo, sino que es suficiente 1 o 3 milímetros de mercurio por si acaso. Suficientes. Pero sin embargo, en condiciones de actividad física, etcétera, ¿verdad? Aumenta el metabolismo y en ese caso sí necesitaría mayor cantidad. Pero sin embargo, fisiológicamente esto es lo que pasa. Dentro de la célula, por ejemplo, está en una concentración de 23 milímetros de mercurio. Lo que le rodea, que es el intersticio, está a 40 milímetros de mercurio. Entonces, mira, cuando la sangre llega con una presión parcial de oxígeno de 95, la diferencia entre 40, ¿cuánto es? Igual es bastante. Entonces, como en el espacio intersticial hay poca concentración de oxígeno, aquí bastante, entonces pasa con facilidad a través de los capilares hacia el espacio intersticial. Si nosotros comparamos el espacio intersticial y con el espacio intracelular, la diferencia también es bastante. Entonces, también el oxígeno va a difundir hacia el interior de la célula con facilidad para que esto luego pueda cumplir sus funciones, ¿no? Hasta llegar a los mitocondrias. Sabemos que el oxígeno es vital, en este caso, en el metabolismo celular, pero ¿cómo? Para producir ATP, o sea, necesita esto las mitocondrias. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? De los 95 ahora va a distribuirse, por ejemplo, en estos. Pero es como ahora luego, si nosotros hablaríamos sobre la saturación de oxígeno, etcétera, no es que se entrega los 100%, o sea, los 97% de oxígeno, sino que es cierta cantidad nada más, ¿vale? Entonces, cuando ya se produzca estas células, el oxígeno se entrega acá, pues vamos a tener el oxígeno normal, en este caso en el extremo venoso, solamente de 40 milímetros de mercurio. Y este 40 milímetros de mercurio va a llegar a través de las venas cava inferior, superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, otra vez en los pulmones y retrocederíamos o llegaríamos otra vez aquí para reiniciar, que era de 40. Es lo que esperamos, ¿no? Normalmente. Entonces, esto es un resumen de las presiones que les puede servir bastante porque es la que tenemos que saber cuando ya manejamos pacientes, ¿no? Con problemas patológicos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el dióxido de carbono? Lo mismo. Mira, sabemos que el dióxido de carbono, en este caso, en el extremo. Mira, fíjense, esto es espacio alveolar, esto es el capilar pulmonar. En el espacio alveolar solamente hay 40 milímetros de mercurio la concentración de oxígeno. Sin embargo, en el extremo arterial, ya, extremo arterial, existe una concentración de 40, perdón, presión para de dióxido de carbono 45 milímetros. Hay una diferencia. Y aquí es menos, aquí es más, entonces va a pasar con facilidad, va a difundir el dióxido de carbono hacia el espacio alveolar.
¿vale? Sabemos la reacción química, ¿no ve? Que se produce gracias a la enzima anhidrasa carbónica, etcétera. Pues que no es que el dióxido de carbono ha ido así colado como tal, sino que ha ido de manera en forma de bicarbonato, hidrogeniosa, etcétera. Pero acá se producen esas reacciones químicas, pues luego finalmente se elimina lo que es el dióxido de carbono. Entonces, de la misma forma, o sea, es la diferencia de estas presiones. Y pues decía, aunque la diferencia poco, o sea, la difusión o del dióxido de carbono del espacio capilar hacia el espacio alveolar es mucho más que el dióxido de carbono. Y la literatura nos dice que es 20 veces más rápidamente difunde el dióxido de carbono hacia en este caso, espacio alveolar y de ahí hacia la atmósfera. Es lo que pasa, ¿no? Ahora, ¿cómo se transporta el oxígeno? Sabemos muy bien que el transporte está dado por la hemoglobina de forma laxa y reversible. Laxa porque no se va a unir definitivamente, reversible porque de un momento se une, luego tiene que separarse, ¿no? Entonces, luego puede volver a unirse. A eso llamamos, por ejemplo, manejamos dos aspectos importantes, que es el efecto Haldane y el efecto Bohr. El 97% de oxígeno es transportado unido a la hemoglobina y el 3% en forma disuelta, o sea, libre se transporta. ¿Vale? Cuando hablamos de efecto Haldane, el efecto Haldane se produce a nivel pulmonar y el efecto Bohr se produce a nivel de tejido periférico. Aquí, si nosotros estamos indicando que a nivel pulmonar, por ejemplo, la hemoglobina que llega ahí necesita atrapar más moléculas de oxígeno y luego liberarse o deshacerse de lo que es de las moléculas de dióxido de carbono. Es lo que generalmente esperamos, ¿no ve? Entonces, a nivel de los pulmones, la hemoglobina hace que, pues, elimine mayor, se libera o atrapa mayor concentración de moléculas de oxígeno. Y por supuesto que va a liberar, en este caso, eso va a ocasionar que se libere mayor concentración de dióxido de carbono. Eso se llama efecto Haldane, así en palabras sencillas. Ahora, en el tejido periférico, el efecto Bohr, que es a lo contrario, en ahí el medio es como ahí se produce mayor metabolismo, hay acidez ligera en esas células porque hay mayor concentración de dióxido de carbono, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? El oxígeno, en la molécula una molécula de hemoglobina llega ahí, dice que a este medio es ácido, por lo tanto, ¿qué hace? Libera gran cantidad de oxígeno en ahí. Eso es el efecto Haldane, para poder contrarrestar ese acidez que se está produciendo en el tejido periférico en las células. Efecto Bohr. Y estos efectos, ahí hablamos de la curva de disociación oxihemoglobina, ¿verdad? Algunos factores que podrían influir de que esta curva podría, digamos, desplazarse a la derecha como a la izquierda. Sabemos que el 97% es la que se transporta unido a la hemoglobina y eso con una saturación, una presión parcial de oxígeno casi al 95% o 100% diremos. Aquí está. Fíjense, si nosotros hablamos en presión parcial de oxígeno a 95 milímetros de mercurio, la saturación de la hemoglobina está al 97%. Y si estas células, por ejemplo, hemoglobina llega a las células periféricas y entrega oxígeno, no es que va a entregar los 97% en este caso, a todas las moléculas de oxígeno, sino que con cierta cantidad de oxígeno retorna a través de circulación venosa la hemoglobina. A eso llamamos en este caso, por eso justamente a una presión baja por debajo de 50 mililitros de mercurio, pues mira, tiene por lo menos 75% de oxígeno. Eso simplemente significa la curva de disociación oxihemoglobina, pero esto es lo normal. ¿Cuándo se altera esto? Cuando existen patologías como es, por ejemplo, incremento de iones de hidrógeno. Hemos indicado de que esto va a ocasionar acidez, ¿no ve?, en el medio y por lo tanto, pues el efecto Bohr ahí va a actuar, donde dice, mira, está ahí mayor acidez, entonces entregaré mayor, en este caso, oxígeno para que esto pueda disminuirse. Y si no pasa eso, pues esto va a ocasionar, va a desplazar la curva hacia este lado, o sea, ¿entienden? Hacia la derecha, a un incremento de dióxido de carbono, incremento de la temperatura, en este caso, incremento también de lo que es el 2,3 bifosfato glicerato. O sea, todo eso es lo que pasa, por ejemplo, para alterar estas curvas, ¿vale? El dióxido de carbono, ahora, ¿cómo se transporta? Se transporta de tres formas.
uno en forma de disuelta, otro unido en este caso a la hemoglobina, y tercero es la más importante, que es en este caso en forma de bicarbonato. Tres formas de transporte. En forma disuelta será un 7%, unido a la hemoglobina, por ejemplo, será un 70%, eh, unido a, perdón, en forma de bicarbonato será 70%, en forma unida a la hemoglobina será 23%. ¿Cuál es la más importante? En este caso, en forma de bicarbonato. Entonces, pues la circulación va a transportarse de esa forma y tiene que llegar eso hacia los eh, pulmones y en ahí tiene que producirse la reacción química ah, ah, gracias a la enzima anhidrasa carbónica y pues eso tiene que convertirse en dióxido de carbono, etcétera, pues que más adelante vamos a comentar. Entonces, en forma disuelta, ¿de dónde sale? ¿De cómo se transporta? Mira, se transporta 0,3 ml de dióxido de carbono por cada 100 ml de flujo sanguíneo. Equivale al 7% de dióxido de carbono que se transporta. Eso es, ¿de dónde sale ahora este 0,3 ml? Sabemos que, mira, en la sangre venosa existe la presión parcial de dióxido de carbono es 45 milímetros de mercurio y en la sangre arterial es 40 milímetros de mercurio. Hacemos la diferencia, es la que sale, por ejemplo, o en este caso las conversiones salen 0,3. ¿Me entienden? O sea, la diferencia de eso es nada más. Eso es de forma disuelta. Ahora, unido en este caso, no unido, sino que en forma de bicarbonato. Esto es la reacción química que se produce. Primero, se produce una reacción del dióxido de carbono más el agua gracias a la anhidrasa carbónica. Esta es la que va a acelerar, por ejemplo, como dice acá, 5000 veces la reacción química gracias a esta enzima anhidrasa carbónica. Si no hubiera, pues esta reacción química, pues va a ser muy baja o disminuida. Y esto se convierte en ácido carbónico, pero sin embargo, dentro de lo que es las células, ¿esto qué va a pasar? Mira que se produce un intercambio. El cloro ingresa a la célula, pero pues solamente el bicarbonato va a salir hacia la circulación sanguínea y los hidrogeniones se van a combinar con los eritrocitos. Entonces, mira, del ácido carbónico otra vez se disocia esto en hidrogeniones y en bicarbonato. Y el bicarbonato se va hacia la circulación con un intercambio de cloro. Eso se llama fenómeno de desplazamiento de cloro. Entonces, aquí ya sabemos, se ha convertido en bicarbonato y pues esto es lo que se va a transportar en un 70%, ¿no? De los tejidos periféricos hacia los pulmones. El tercer mecanismo decíamos que era muy baja, un 7%, perdón, un 23%, se va unido a la hemoglobina, unida a la hemoglobina. ¿Listo? Son las tres formas de transporte de dióxido de carbono. Ya estamos terminando. Ahora hasta hemos visto cómo se ha producido, en este caso, desde la mecánica ventilatoria hasta la difusión y transporte de estos gases. Ahora, ¿cómo se produce la regulación? Se produce a través del sistema nervioso, es la más importante. Entonces ahí tenemos que hablar, por ejemplo, del centro respiratorio, que está constituido por tres grupos neuronales. En este caso tenemos un grupo respiratorio dorsal y un grupo respiratorio ventral y un centro neumotáxico. La función del grupo respiratorio dorsal ya es la inspiración, es la inspiración. Entonces, pues podemos indicar, ¿no? Que muchos autores o la literatura menciona que el grupo respiratorio dorsal es el marcapaso respiratorio. Pues sí, evidentemente sí, porque esta es la que va, la inspiración es la más importante, ¿verdad? La expiración no tanto así, porque solamente es el retroceso elástico de la caja torácica, relajación de los músculos inspiratorios y nada más. Entonces, esta es la que tenemos que conocer mucho mejor, profundizarla, pues sin descuidar estos otros dos, ¿no? Ahora, el centro neumotáxico, ¿cuál es su función? Es controlar la frecuencia y la profundidad de la respiración. Controlar la frecuencia y la profundidad. Entonces, ¿dónde actuaría? En este caso, sobre el grupo respiratorio dorsal, ¿verdad? Podría actuar ahí, porque estamos hablando de la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración como tal. En el grupo respiratorio dorsal de las neuronas, pues estos, en este caso, si hubiera
o son detectados los cambios a nivel de los tejidos periféricos a través de quimiorreceptores, vasoreceptores y otros receptores que están ubicados a nivel pulmonar, ¿verdad? Esta información es llevada a través del nervio vago y del glosofaringeo. ¿Hacia dónde? Hacia el núcleo del tracto solitario que está localizada o está ubicada en el centro respiratorio dorsal, por si acaso. Y esto va a ocasionar que una respuesta motora hacia él, en este caso centro respiratorio. ¿Para qué? Para que pueda viajar un estímulo a través del nervio frénico hacia el diafragma. ¿Me entienden? Para poder, en este caso, producirse la contracción y por lo tanto iniciarse lo que es la inspiración. Ese es el mecanismo fisiológico para que se produzca. Ahora, ahí tenemos que hablar, por ejemplo, de la rampa inspiratoria. Habíamos indicado que la rampa inspiratoria es más o menos, eh, inicia levemente, pero se produce una retroalimentación positiva y progresiva ya del impulso eléctrico que recibe el diafragma. No es que de golpe se va contra el diafragma y pues se produzca la inspiración. No sucede eso. Pues si ustedes pues, inspiran espontáneamente, pues de inicio será un poco leve o un poco bajo, si se puede llamar así. Y luego, poco a poco, pues la inspiración se completa. Y eso se llama rampa inspiratoria. Por eso está en forma de ascenso, como una rampa. Entonces, la señal que recibe el diafragma, pues no es una descarga así, digamos, intensa, sino que poco a poco y se contrae, ¿vale? Porque si no, tampoco ayudaríamos a las presiones pleural, alveolar que hemos mencionado, ¿no ves? Sino que tiene que ver mucho, o sea, todo tiene que ser bien coordinado. ¿Y eso cuánto dura aproximadamente la fase inspiratoria? 2 segundos. 2 segundos. Pero de repente se interrumpe esta rampa y a partir de ahí se produce en este caso la inspiración. Y eso va a ocasionar en este caso que en un cierto tiempo los tejidos retrocedan, el diafragma se relaje y se produzca la expiración. ¿Y eso cuánto dura la expiración? Es 33 segundos. Entonces podríamos decir que la respiración tiene un tiempo de duración de 5 segundos. Ahora, por ejemplo, dividando por 60, ¿cuánto sale? 12. Entonces, de ahí sale pues lo que son la que manejamos como rango referencial. ¿Cuánto es la respiración normal o la frecuencia respiratoria normal? Es entre 12 y 20, ¿no? Respiraciones por minuto. Entonces ya sabemos de dónde sale eso, ¿verdad? Entonces, la rampa inspiratoria, ¿en dónde está? Depende en este caso del grupo respiratorio dorsal. Es la que va a participar en la parte inspiratoria. Ahora, el centro neumotáxico, ¿qué es lo que hace? Pues tiene un montón de dos funciones importantes. Uno es, por ejemplo, limitar la inspiración y aumentar la frecuencia respiratoria. Es lo que hace, es como que controla, ¿verdad?, al centro respiratorio dorsal. ¿Cuál es su función? Como decíamos, mira, transmite señales hacia la zona inspiratoria, limitar la inspiración y aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Cuál sería el efecto principal de esta función? Es controlar el punto de desconexión de la rampa inspiratoria. Caramba, entonces, ¿qué haríamos? Cuando ya esté llegando, completando los 2 segundos, pues el centro neumotáxico se activará para hacer la desconexión y que se produzca y se interrumpa lo que es la inspiración. Por eso una de las funciones del centro neumotáxico es limitar la duración de la inspiración. Consecuencias. Fíjense, dos consecuencias importantes. Señal neumotáxica intensa sobre ese grupo. Mira, durante una inspiración, la duración de la inspiración, cuando es intensa, dice, podía ser, por ejemplo, de 0 a 5 segundos con llenado ligero de pulmones. Señal neumotáxica débil. La inspiración podría durar 5 segundos o más. Mira, fíjense, podría prolongarse. Cuando es débil, por ejemplo, la señal, porque tiene que hacer corte. Si no hace corte, pues tiene que obviamente que se va a prolongar. A los 2 segundos tiene que hacer corte. Pero aquí, pues, teniendo una señal débil, puede esto extenderse mucho más. Otra consecuencia, mira, señal neumotáxica intensa.
aumenta la frecuencia respiratoria hasta 30, 40 respiraciones por minuto, ya cuando es intensa, pero cuando es débil, mira, reduce la frecuencia respiratoria a solo 3 a 5 respiraciones por minuto. Entonces, fíjense, en tanto el grupo dorsal como el centro neumotáxico es de vital importancia. Y el centro respiratorio ventral, pues participará cuando existe en condiciones, podríamos decir, eh, quiero intensificar, ¿no? La fase expiratoria. En ahí participa. Entonces, en un experimento, cuando yo bote el aire todo lo que pueda, una expiración forzada, entonces aquí sí tendría que participar, ¿no? El grupo respiratorio ventral. Muy bien. La bibliografía es principalmente el libro de Guyton, que es el libro más utilizado en tema de ciencias de la salud, especialmente en la medicina. ¿Vale? No sé si tiene alguna duda, pregunta, pues ya hemos concluido. Muchas gracias, doctor. Bueno, antes de concluir esta excelente exposición, abrimos un espacio para preguntas.